venía Josué. Ayer hablábamos con la familia sobre el devocional y hablábamos sobre ese punto. Hacía un énfasis yo ahí y les decía, tremendo, cuando él dice que yo estaré con vosotros todos los días. El Señor le dice, Josué, esfuérzate, esfuérzate. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios está conmigo? Amén. ¿Cierto? Lo creemos. Pero ojo, que es todo aquel que hace ¿qué? La voluntad del Padre, no cualquiera. La presencia de Dios no va a estar con cualquiera, sino con aquel que se alinea, se sujeta ¿a quién? A Él. Amén. Amén. Porque no de cualquier manera se sirve a Dios. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, dile al pueblo que se santifique, que lave sus vestiduras, porque mañana poseerán, entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Ve, entonces, eso es lo que Dios quiere, que día a día limpiemos nuestra vida, que día a día saquemos el lastre. Cierto que todavía en nuestra humanidad hay, hermanos, porque tenemos que reconocer que todavía andamos chuecos, que todavía estamos cojeando, que todavía cargamos las maletas, el equipaje ¿de quién? ¿De Dios o del diablo? El del diablo, el del mundo, que a Satán se ha reprendido en el nombre de Jesús, ¿ya? Pero todavía queremos arrastrar, ahora en Cristo, queremos seguir arrastrando ¿qué? La mochila que nos pesaba cuando estábamos sin Cristo. Por eso usted y yo tenemos que entrar en ríos de adoración, en una búsqueda genuina con nuestro Creador. Amén. Amén. Es eso, iglesia, no hay más. Solamente está en lo secreto. Dice que el que lo busca, lo halla. Entonces, cuando acá coge y sustrae, roba, la palabra de Dios nos dice que después habían conquistado Jericó y van a conquistar supuestamente un pueblo insignificante. Era insignificante. Y van a destruir a Ai, que era el pueblillo, y resulta que ese pueblo que era insignificante comparado a que había destruido, fue el pueblo que les mató a muchos, y aún salió huyendo el pueblo de Israel, porque había pecado ¿en dónde? En el pueblo. Porque todo lo que se había robado acá lo había metido al altar. O sea, dentro del campamento. ¿Y qué pasó? Eso trajo consecuencias. A que frenara el pueblo de Israel, no siguiera marchando, no siguiera conquistando. Y la desobediencia trajo una consecuencia en esa familia. Porque no fue solamente cayó sobre Acán, sino que cayó sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su descendencia. Se cargó las descendencias venideras por robar, sustraer o por desobedecer aún al mismo Dios. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, cuando usted y yo no hacemos conforme está escrito en la palabra, hay consecuencias que usted y yo vamos a acarrear por la desobediencia. Y a su nombre. Gloria. Wow, pastor empezó como fuerte, tirando duro. No, es la palabra, hermano. Amén. Estamos hablando, ayer lo hablamos con mi familia. Estamos tocando unos temas muy importantes, ese devocional. Yo no sé cuándo están estudiando lo de los ayunos, los 21 pasos. Impresionante. Nosotros lo estamos haciendo en la secuencia, el día a día, impresionante. Y aparte de eso, te vas dejando guiar por eso. Y aparte de eso, los que Dios te da, te va a abrir el entendimiento, hermano. Queda ya una semana, iglesia. Queda una semana. Mi casa, nosotros lo estamos haciendo a fondo. Amén. No te pierdas esa bendición de Dios. Por favor, iglesia. Hay que morir a la carne. Hay que morir a lo que más nos gusta hacer. Hay que morir. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de
del domingo, que aún continuará, decíamos cómo se puede perder o destruir el altar, ¿cierto? Ahora vamos a reconstruir el altar. Vamos al tema. Amén. Vamos al libro de Isaías 51, verso 1 y 2. Dice así: Padre eterno, en tu nombre presentamos esta tarde. ¿Cómo no presentar mi cuerpo, Señor, mi vida delante de tu presencia y pedirte, oh Dios de gloria, que te glorifiques, Dios? Que seas tú hablando a través de mí, guiando a través de mí, corrigiendo a través de mí, haciendo todo lo que tengas que hacer, Señor, en este lugar. Cámbianos, Señor. Necesitamos ser cambiados por ti, oh Dios. Llévate todo aquello, Señor, que no está conforme a tu voluntad, Señor. Llévate todo aquello, cualquier dardo del maligno, cualquier artimaña que el enemigo quiera usar en contra de este lugar, Señor, sea neutralizada, cancelada por el poder de la oración, y declaramos que hay libertad en los aires, libertad en este lugar, libertad en las mentes, Señor, que estaban entenebrecidas. Declaramos libertad sobre esas vidas, sobre esos corazones, Padre, sobre su espíritu, Dios de gloria, y declaramos, Señor, que hay un despertar en nuestro espíritu, Señor, y un despertar y una búsqueda genuina delante de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Isaías. Vamos al Salmo primero, 51. Salmo 51, 1 y 2. Salmos. Dice que con verdadero arrepentimiento, ¿cierto? ¿Se puede qué? Restaurar qué? Un altar, una relación. Cuando yo hago una infracción con un amigo, con un hermano, con un vecino, con un familiar, tengo dos opciones, ¿cierto? A seguir enojado con esa persona o enmendar ¿qué? El error. Mi error, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña que el que reconoce su pecado, ya Dios, esa persona es sabia, es contada por sabia delante de Dios. Porque sabio no es aquel que encubre su pecado o que odia, es necio. Sabio es aquel que reconoce su culpa y dice, sí, lo hice mal. Padre, ayúdame a perdonar. O corre inmediatamente y le dice a esa persona, disculpa, mi hermano, perdóname, te ofendí, te herí, te lastimé, perdóname. Número 2, esa persona está en esa persona si te perdona o no te perdona. Pero tú ya hiciste lo más importante, estar en paz con Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Amén. A Él sea toda la alabanza, iglesia. Ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿A quién está expresando? ¿Ten piedad de quién? De nosotros. Aquí el salmista está expresando que Dios tenga piedad, que tenga misericordia, que Dios escuche su clamor, que Dios perdone. Amén, iglesia. Porque eso es lo que el salmista está expresando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que tiene un Padre misericordioso. Él sabe que tiene un Padre que si Él se arrepiente, Él va a estar con los brazos abiertos. Porque ese es Dios, iglesia. Amén. Dios no te va a abandonar. Dios nunca te va a voltear la espalda. El pastor puede ser que sí, la pastora, el hermano, la hermana sí lo puede hacer, pero el único que es fiel y verdadero y que nunca te va a fallar se llama Dios. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, iglesia, 100% lo creo que así es mi Dios. Amén. Y yo por eso tengo que estar gozoso, porque tengo un Dios que todo lo puede, iglesia. Amén. Y ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones. Wow, esta es una oración de arrepentimiento que genuino. Dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Nuestro Padre eterno está esperando que
delante de Dios. Y cuando yo me sujeto a Dios, yo me sujeto ante cualquier autoridad de Dios. Amén. Me sujeto a las autoridades terrenales. Me sujeto a mis profesores. Me sujeto a donde yo vaya, voy a sujetar. Amén. Porque yo me he sujetado al que es digno, digno y digno, que se llama Jehová de los ejércitos. Amén, iglesia. Amén. Entonces tenemos que entender, pueblo de Dios, que Él es misericordioso y que Él va a borrar tu iniquidad. Hay muchos hermanos en Cristo, hoy por hoy, que dicen que han sido perdonados, pero todavía siguen diciendo: Señor, perdóname por el pecado que cometí. Señor, perdóname porque es que yo no quería hacerlo. Hijo mío, ¿hace cuánto te perdoné? ¿Hace cuánto te perdoné? Pero todavía seguimos, iglesia. Perdóname, perdóname. Amén, iglesia. Perdóname, Señor. Pero el Señor ya te perdonó y no se perdonan a sí mismo. ¿Sabe? Cuando Dios te perdona, tú ya no tienes que pedirle más perdón porque Él ya borró ese pecado que tú cometiste o que yo cometí. Amén, iglesia. Amén. Por eso dice que si el pecador se arrepiente, fiel es Dios y justo para perdonarlo. Y nunca más se acordará más de qué? De sus pecados. Amén, iglesia. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Tenemos que saber. Por eso el verso del Salmo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Amado hermano, Salmos capítulo 51, versos 1 y 2. Estamos leyendo. Bienvenido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por eso el salmista aquí expresa: lávame de mi maldad. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios cuando uno llega a Él con un corazón sensible, iglesia! Mira, a veces nuestro orgullo nos aparta de la presencia de Dios. A veces nosotros queremos ser jueces de otros y no sabemos que el único juez es Dios. El único que te va a juzgar es Dios. El único que va a extender tu mano es Dios. El único que te va a sacar del problema se llama Dios. El único que te va a sustentar es Dios, iglesia. Amén. No es el hombre, iglesia. Por eso mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Mi confianza no puede estar puesta en el trabajo. Mi confianza no puede estar puesta en el hermano. Mi confianza no puede estar puesta en mi esposa, en mis hijos. No, solo en Dios, iglesia. Porque a Él le pertenece mi vida, iglesia. Él es digno de recibir la alabanza, iglesia. Por eso el salmista expresa: lávame, Señor. Por eso usted y yo tenemos que decirle: Señor, lávanos con jabón de lavadores. ¿Para qué sirve el jabón, iglesia? ¿Cierto? Cuando usted lava su ropa, ¿qué le echa? ¿Necesario el jabón, sí o no? ¡Claro que sí! Y aún si la palabra dice: lávame con jabón de lavadores, es porque necesitamos ser lavados, así como la sangre preciosa del Señor Jesús, que nos lavó y nos limpió y borró nuestros pecados. Por eso usted y yo no podemos seguir recordando el pasado. El pasado, por eso se llama pasado. Se quedó atrás. Él dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Porque está viviendo ¿en dónde? En el pasado. ¿En el pasado o en el presente? Si usted vive en el presente, usted no puede ir al pasado a traer el pasado. A no ser que usted vaya a darle un testimonio a alguien para levantar a esa persona. A no decirle: mira, Dios me sacó de esta situación. Así que yo creo que el mismo Dios que operó en mi vida y que ha operado en la vida de muchos, lo va a hacer contigo. Amén. Levántate. Eso ahí es permitido. Amén, iglesia. Pero que yo quiero deleitar, como yo vivía antes. Y empieza a desvariar, a deleitarse. ¿Qué le está dando gusto? ¿Al espíritu o a la carne? A la A carne. la carne. Porque él dice que la carne está ¿qué? Pisada. Ya ella no me gobierna, yo la gobierno a ella. Amén, iglesia. Por
Por eso aquí el salmista dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. El salmista expresó y dijo: y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! Tremenda palabra. Muchos dicen que el salmista fue posiblemente un hijo no reconocido, un hijo que no era el hijo de su padre con el que vivía, sino de otros, los teólogos, lo que la gente dice. Amén, iglesia. Pero él reconoce que aún él nació en pecado. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones delante de Dios y delante de los hermanos, delante del pueblo, delante de donde estemos, de nuestros jefes. Qué lindo cuando una persona dice: ya jefe, perdón, me equivoqué, hermano, me despisté. ¿Sabe? Ese jefe lo va a tener que en buen estima. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque ese jefe va a decir: este hombre, esta mujer es de confianza. ¡Qué rico! ¿Sabe? Eso es bueno. ¿Sabe cómo se pone Dios cuando escucha ese testimonio de usted y de mí? Dice: este es mi hijo. A ellos, por ellos di la vida de mi hijo. Por ellos. Esa es la creación que yo quiero. Esa es mi generación nueva. ¡Wow! ¡Qué rico, hermano! ¡Qué lindo es Dios! Amén. Amén. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando una persona tiene un corazón limpio, ¿quién puede tener un corazón limpio? ¿Quién me dice? Y puro. Un bebé. Amén. Son los únicos. Por ellos, de ellos es el reino. El pueblo de Israel es el único pueblo que es salvo. Pero pastor, ¿qué dice? Sí, así lo dice la palabra de Dios. Que el pueblo de Dios, el único por el cual es salvo, es el pueblo de Israel. Dio la vida a Jesús por ese pueblo. Dios dice: mi pueblo, mi escogido. ¿El pueblo de qué? De Israel. Amén. Nosotros hemos sido reconciliados a través de su Hijo, Jesucristo. Pero los únicos que tienen seguridad, Israel y los niños. O sea que usted y yo tenemos que luchar aquí en esta tierra para ganar ¿qué? La salvación. Porque muchos por ahí dicen: soy salvo. ¿Salvo de qué? Y cuando usted mira su actitud, cuando usted mira su andar, cuando usted está hablando, y así usted y yo decimos que somos salvos. Cuando usted habla, cuando usted critica, murmura, chismea, cuando usted está hablando mal de otro, y usted es salvo. Juzgue a Dios. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Cristo. Por eso tenemos que restaurar el altar. Por eso tiene que restaurar su vida, mi vida. Tenemos que restaurarla delante de la presencia de Dios. Porque Él dice que, tenemos que ser un olor fragante delante de su presencia. Moisés entendió que separado de la presencia de Dios no podía hacer nada. Moisés entendió que era más importante la presencia de Dios que cualquier cosa que tuviera alrededor. Amén, iglesia. Por eso Moisés se preocupó cuando escuchó que Dios dijo: ustedes van a poseer la tierra prometida, la cual yo prometí que iban a poseer, pero yo no iré. ¡Wow! Dijo Moisés: ¿cómo no vas a ir, Señor? Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de este lugar. Determinación, iglesia. Cuando usted ama a Dios, usted se determina en obedecer solamente a Dios. Que hermano, venga, vamos para acá, para el carnaval, esta semana que hemos estado en carnaval, ¡vamos! Hermano, no. Usted se considera hijo de Dios, no vaya. Corríjese, hermano. Hágalo entrar. Y dígale: no. Porque ahí no está Dios. Ahí se mueve el ocultismo, la hechicería, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio. Nuestros jóvenes se van a embriagar, se van
fuman y hacen de todas cosas porque quieren agradar ¿a quién? A sus amigos. Pero llegamos después a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y creemos que Dios no nos ha visto. Dios te ha visto, iglesia. Dios conoce quién eres tú y quién soy yo. Dios lo conoce. ¿Quién vive? Listo. Apocalipsis 2, verso 5. Pero yo quiero ir un poquito más acá antes del verso 5. Aleluya. Cristo vive, iglesia. Dios te guarde, amada. No te vayas a perder el domingo, por favor. Pide, si puedes, pide entrada un poquito más tarde, ¿vale? Aleluya. Verso 2, capítulo 2, verso 2 de Apocalipsis. Aleluya. Dice así, iglesia. Yo conozco tus obras. Oiga bien lo que empieza a decir la palabra. Yo conozco tus obras. Tu arduo trabajo. Miren, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está haciendo él con la palabra? ¿Está qué? ¿Qué me ayuda? ¿Qué está haciendo aquí la palabra? ¿Qué nos está explicando? Yo conozco tu arduo trabajo. O sea, ¿está qué? Está reconocido. Reconociendo que tú estás haciendo algo malo o bueno. Bueno, tu De momento, bueno. Y te está elogiando. Amén. Pero 2:2. sigue diciendo. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. ¿Cuántos no soportan a los malos? ¿Cuántos claman a Dios por que tenga misericordia por aquellos que andan en caminos de maldad? Todos nosotros tenemos que hacerlo. No es que yo los odio, no. ¿Quién dijo? Dios nos ama a todos. Pero lo que no ama es lo que hacemos. Amén. Eso es lo que Dios no ama. Te ama porque tú eres su creación. Amén. Y ahora los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, al Mashiach, entonces a eso los reconoce ahora como hijos. Amén. Y dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Mire todo lo que empieza a decir. Él está reconociendo que su labor, está reconociendo su esfuerzo, que a pesar de la lluvia, que a pesar del frío que está haciendo, ustedes están aquí. Desen un aplauso. Desen un aplauso. Amén, iglesia. Amén. Porque usted se tiene que sentir privilegiado. Porque aunque haga frío, aunque llueva, nada lo va a apartar de la presencia de Dios. Amén. Sino que eso le va a ayudar a usted a darse de cuenta que usted por amor a Él persevera. Por eso Él dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y a su nombre. Gloria. Sigue diciendo ahora, pero, oiga bien, pero, tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Dígalo todo, toda la iglesia, tu primer amor. Ahí es donde patinamos más de unos, ¿cierto? ¿Cuántos empezamos fogosamente en el Evangelio? Cuando recién nos dieron a conocer a Cristo, alguien nos habló y nosotros queríamos solamente estar a las 20:20 en la iglesia. Queríamos estar solamente con cristianos en ese entonces. Queríamos solamente estar escuchando las alabanzas y estábamos con ese furor, ¿cierto? Mucho. Ahora vamos un minutico al pasado. Un minuto. Pero pastor, usted acabó de hablar que no trajéramos a memoria. Vamos a las cosas de Dios, pero vamos a cómo empezamos recién. Cierre sus ojos y vaya, trasládese cuando usted le hablaron a Cristo, de Cristo. Trasládese un momentico, un minutico, cierre sus ojos y deleítese en ese instante cuando usted conoció de Dios. Cuando alguien le habló por primera vez a usted de Dios. Amén. Reverencia en este lugar.
cuando usted le hablaron de Dios, usted no quería salir de la presencia de Dios. Usted quería caminar junto con Él. Usted quería que su Padre le sostuviera en sus brazos. Papá, desde que se dio a conocer ese primer día que tú le conociste, Él te aceptó y te dijo: mío eres tú. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Tú eres hechura mía, de mis manos te formé. Y ese amor que Él depositó en tu vida, ese amor, Él no quiere que nunca se apague en ti. Ahora ven al presente. Vea este presente en este instante. Papá te dijo que su amor no quería que se apagase. Ahora dime, iglesia, si tienes el mismo fuego cuando empezaste la primera vez, si le buscas como cuando la primera vez, si oras como cuando la primera vez, si lees como cuando la primera vez te hablaron de Dios. Es tiempo, iglesia, de empezar nuevamente a buscar la presencia de Dios. Porque si seguimos tal cual estamos, nuestro camino es de muerte, iglesia. Nuestra vida, una eternidad sin Dios. Aunque tú lo tomes a risa, aunque tú no lo quieras tomar, si no te pones a cuenta con Dios, vas a perecer tú y tu casa. Porque así lo dice Dios en su palabra. Acán sustrajo, desobedeció, y Acán fue sacado del campamento y murió junto con su familia por la desobediencia, por haber sustraído lo que Dios dijo que no sustrajera. Muchos de nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, desobedientes a lo que Dios manda en su casa. No nos sujetamos al hombre, no nos sujetamos a Dios. Solamente lo que yo diga, piense y hago, eso es lo que yo me sujeto y creo. Sujétese a Dios, porque su vida no le pertenece a nadie más sino a Dios, iglesia. Amén. Den un aplauso fuerte a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Por eso Él dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, iglesia. Cuando yo dejo mi primer amor, iglesia, usted no ora, ya no lee la Biblia, ya no tiene intimidad con Dios, hace una triste oración, y Dios no es un Dios de migaja, iglesia. Dios no es un Dios de migaja para que usted le brinde una oración a Dios. Abra sus labios y exprese gratitud a Dios. No espere que otro lo arree como el burro, como el mulo. No espere que otro lo empuje. Usted mismo puede tener una relación con Dios. Usted, si se inclina, dobla sus rodillas, deja el orgullo, la altivez y busca la presencia de Dios. Dice que el que me busque me va a hallar, iglesia. Busque más de Dios, busquemos más de su presencia, iglesia. La iglesia no es un juego, amado. Este lugar no es un juego. El decir soy cristiano no es un juego. Hay mucho que se está jugando cada ser humano, día a día, iglesia. Y es vivir una eternidad con Dios, iglesia. No se pierdan el estar en la mesa con nuestro Creador. Por eso aquí revela: pero tengo contra ti. Estaba haciendo todo bueno, iglesia. Por eso usted ve a muchos hermanos que están en el ayuno, que están en la intercesión, que están ministrando la palabra. Pero aquí están como sepulcros blanqueados, iglesia. Como huesos secos. Y Ezequiel lo expresa en el valle de los huesos secos. Era el pueblo de Israel, la condición que el pueblo de Israel había caído, que estaban como los huesos secos. Por eso esa canción, lea bien el contexto en Ezequiel y se va a entender. Y va a entender que era el pueblo de Dios que estaba seco.
Hermano, es muy fácil aparentar. Es muy fácil demostrarle a otro que yo estoy bien. Pero hay un ser que usted y yo no podemos engañar. Aleluya. Aleluya. Y que tarde o temprano, delante de la presencia de Él y delante de su trono, vamos a estar grandes, pequeños, adultos, ancianos, rindiéndole a Él cuenta por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. El ser cristiano no es un juego, iglesia. Usted se está jugando mucho. Mucho cuidado, amados. Busquemos más de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que, hermano, por eso le decía, vaya al pasado. Medite. Cuando yo conocí al Señor, ¿quién era? ¡Wow! Yo me acuerdo todavía cuando yo fui por primera vez a una iglesia y fue todo el día. Hermano, yo salía de una reunión y yo, ¡wow! Entraba a la otra a la media hora y ¡wow! Y yo parecía un yoyito. Y ojo, que tenía un clavo en el dedo. En el dedo tenía un clavo porque casi nos matamos con otro compañero en el trabajo, de un poste de 14 metros de altura. Ese fue mi entrada en Cristo. Y a partir de ahí empecé a indagar, empecé a buscar, empecé a escuchar alabanza, empecé a escuchar prédica. Hermano, wow. Pastor, ¿pero usted todavía hace eso? Hasta en mi trabajo lo hago. Ayer el jefe me decía, pero Julio, es que tú no puedes obligar a nadie que busque a Dios. Le digo, es que yo no obligo a nadie. Si a mí me preguntan quién soy yo le digo lo que soy de parte de Dios. Yo no puedo ocultar eso. Yo no puedo callar lo que soy en Cristo. Yo sé cuál es mi posición en Cristo y doy a conocer lo que soy para Cristo. Amén, iglesia. Yo no puedo ocultar lo que soy. Amén, porque es vender mi primogenitura. Es vender lo que a Dios a mí me ha dado por nada. Amén, iglesia. Nada es más importante que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por eso dicen en el 5, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! ¿Qué va a quitar de ti? Candelero. Dice un candelero. ¿Quién reposa en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive? ¿Quién vive en ti? Diga, el Espíritu Santo. Él ha hecho morada en tu vida y en mi vida. Y el fuego de Dios no se puede apagar en tu vida ni en mi vida. La presencia de Dios no se puede apagar porque si se apaga, se aparta la presencia. Pero pastor, ¿usted por qué dice eso si Dios prometió estar conmigo siempre? Dios estaba con el pueblo de Israel cuando lo sacó. La chequina de Dios iba adelante y detrás. Pero hubo un tiempo que dijo Dios, hasta aquí, y se apartó por siempre. Solamente cuando lo buscaban era que Él se hacía ¿qué? Cuando Moisés subía, tenía un tiempo de intimidad con Dios. Moisés y Dios, Dios y Moisés. Y ahí era que la presencia volvía a ese lugar. Por eso Moisés dijo, tu presencia, si no está aquí, no nos saque. Es importante, cuando usted desobedece a Dios, la presencia de Dios coge así. Se aparta. ¿Sabe por qué? Porque usted está tomando su propia decisión y ya no está contando con Dios. Delicado, hermano, lo que estoy diciendo. Primera de Samuel. Pero vamos a Isaías primero, 59, 1 y 2. Estas son las formas de cuando un altar está ¿qué? Arruinado. Pero Isaías 59, verso 2 dice, que es mi verso rema de por sí. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque dos males. ¿Lo tienen? Léalo, por favor. 59. No, 59.2. No, estoy leyendo otro. 59.2. 59.2. Pero Vuestras iniquidades. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. División
entre Dios y los hombres. ¿Qué es una iniquidad? ¿Qué es iniquidad, hermanos? Pecado. El pecado, lo malo que yo hago, la desobediencia, eso es una iniquidad. El yo no agradar a Dios, el querer agradarme a mí mismo, agradar a los que tengo alrededor, a mí hay que agradar a Dios. Amén, iglesia. Cuando usted primeramente busca el reino de Dios, iglesia, lo demás va a venir por añadidura. Pero Él dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, nos han separado ¿de dónde? De Dios, iglesia. Nos han apartado, iglesia. El pecado es la separación de Dios y los hombres. Por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces el pecado, lo que nosotros hacemos incorrecto delante de los ojos de Dios, iglesia, eso es pecado. Tenemos que enderezar nuestras sendas. Tenemos que aprender a vivir como a Dios le gusta que usted y yo vivamos. Por eso Él dice que es en santidad. Porque el que anda en santidad, ese es un hombre y una mujer apartada, separada y guardada solamente para Dios. Consagrada. ¿Qué hizo Dios cuando escoge a María? Llega el ángel y le dice a María: bendito es el vientre. Bendito es tu vientre. ¿Por qué le dice el ángel? Eres bienaventurada. En pocas palabras, porque tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios se agrada cuando una persona anda íntegramente delante de Dios. Dios se agrada cuando una persona se guarda para Dios. Dios se agrada cuando una persona le dice: Señor, con mi vida te voy a pagar. María entregó su propia vida sabiendo de que la iban a matar. Porque es una locura yo decir, es que el Señor, ahí mi esposa que diga, no, es que el Señor, estoy concibiendo un hijo. Pero hija, si yo no te he tocado, yo inmediatamente ¿qué hago? La repudio. Y eso es lo que María se estaba ganando. Y ojo, que yo no amaría eso en ese tiempo. No era solamente repudiarla, era apiedrarla, lapidarla. Era muerte, iglesia. Pero vemos que esa mujer halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando una persona haya gracia delante de Dios y es apartada y separada para Dios, vive como el Señor quiere que usted y yo vivamos. Amén. Porque usted viene a ser un leño al altar de Dios. ¿Sabe qué es un leño? Un pedazo de madera que se mete al fuego. Y que ese fuego va a ¿qué? Después a oler ¿qué? A humo. Ese incienso sube delante del altar de Dios. Y dice: allá en el Goibar hay un pueblito, un remanente pequeñito, pero me está agradando. Es ofrenda grata delante de Dios. Por eso María le dijo: hágase en mí conforme a tu voluntad, mas no la mía. Sí, Señor, yo sé que por acá estaría el enemigo diciendo: te van a matar. Si tú aceptas eso, te van a destruir. Vas a perder a tu marido. Pero ella no le temió a nada. Ella le dijo: aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere, que de ustedes y de mí salgan, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Y a su nombre. ¡Aleluya! Primera de Reyes 18:21. Vemos que cuando Elías llega a ese lugar, él notó algo, que el pueblo estaba dividido, que el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, que el pueblo estaba queriendo agradarse a sí mismo y habían derribado los altares de Dios. El altar de Dios lo habían derribado, estaba en ruina. El altar de Dios estaba en ruina, iglesia. ¿Cómo estaba el altar de Dios? En ruina, dígalo. ¿Cómo está tu altar? ¿Has sacado tiempo para orar? ¿Sacas tiempo para interceder? ¿Sacas tiempo para intimar? ¿Sacas tiempo para visitar a otro? ¿Sacas tiempo para hablarle a otro de Dios? ¿O solamente te dedicas a tus quehaceres? Ahí es que nosotros damos de cuenta a Dios quiénes somos en Cristo. Porque el que dice ser hijo de Dios está apartado del mundo y separado solamente para Dios.
para hablar lo que Dios quiere que yo hable, para expresar lo que Dios quiere que yo exprese a otros. Y yo tengo que en mí haber un celo vivo por la obra de Dios. En mí tiene que haber un celo vivo de transmitir la palabra de Dios a otros, iglesia. No es solamente que solomillo, me solomillo, el solomillo. No, no es solamente tu yo, sino el de otros. Amén. ¿Qué dice Primera de Reyes 18:21? Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí está hablando claramente que claudicaban entre dos pensamientos: en servir a Dios o servir a Baal. Servir a Baal hoy en día es tener en prioridad todo lo que hacemos secularmente fuera de Dios. ¿Sabe? En la mañana, ¿cuántas horas? No me digan. Cuando yo me levanto, ¿y qué hago lo primero? Orar. De pronto no hago lo primero en oración, sino que hago mis quehaceres. Me pongo a organizar la casa, me pongo a organizar lo otro, me pongo a organizar esto, me pongo a trabajar esto, y Dios es el último, si acaso. O cuando llegamos del trabajo, nos encendemos el televisor, nos ponemos a comadrear, ponemos a hablar por teléfono, pero Dios nada. Y Él fue el que nos permitió, ¿qué? Conocer un día más. Y por eso es digno de que lo busquemos. Por eso aquí Elías está diciendo: vosotros escoged. Y acercándose Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle. Si usted es un verdadero hijo de Dios, siga a Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, obedezca a Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, apártese del mal. Si usted es un verdadero hijo de Dios, hable la verdad donde usted quiera que vaya. Amén, iglesia. No más, iglesia. La palabra de Dios dice: haz el bien y no mires a quién. Tú tienes como hijo de Dios un deber, una obligación de dar a conocer de Dios a otros. Amén. Amén. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La buena nueva de salvación, la paz de Dios. Entonces, para que el pueblo, el Goibar, sea salvo, cada uno de nosotros tenemos que dar un granito de arena. Con la hermana Marta estuvimos evangelizando hace 15 días. Esta semana que viene ya me traen los tratados para seguir evangelizando. Que el pastor quiere llenar la iglesia. No, es que yo quiero que la gente se salve. ¿Ya? Amén, iglesia. Amén. Y si ya Dios los trae aquí, gloria a Dios. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer, de llevarlo o traerlo al lugar que Él quiere. Amén. Solamente somos portadores de buenas noticias. Por eso aquí vemos que Él dice: y si es Baal y es en poder, ¿cuánto estamos atados? Decimos somos cristianos, pero estamos atados al mundo. ¿Sabe? ¿Cuánto están atados al Dios Mamón? Al Dios del dinero. ¿Sabe? El altar estaba en ruina. Para sostener esta casa hay que diezmar, hay que ofrendar, iglesia. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted está siendo un ladrón. La palabra de Dios lo dice en Malaquías. Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestro diezmo y vuestras ofrendas. ¿Sabe? Cuando usted está en su casa y usted no provee su casa, usted está siendo un incrédulo, dice la palabra de Dios. No lo dice el pastor. Amén, iglesia. Usted tiene que ser agradecido con lo que Dios le da. Amén. Usted tiene que ser agradecido. Yo dejé una iglesia allá. Para la gloria de Dios dejamos una iglesia allá. Cruzada Cristiana. Quedó otro pastor. Pero yo mi diezmo y mi ofrenda, yo no lo doy allá, yo lo doy aquí. ¿Sabe? Porque yo vivo aquí. Porque yo me alimento aquí. Porque esta casa necesita pintarse, necesita comprar instrumentos. Se necesita, iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Comprar unas cortinas diferentes. Se necesita. Vea, ¿usted cree que está en la casa de Dios? Mire. ¿Se merece Dios esto? Mire, yo creo que no. Yo creo que Dios se merece mucho más, iglesia. Amén. Amén. No le dé migajas a Dios. Dios no es un Dios de migajas, iglesia. No le dé migajas a Dios.
Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero, iglesia. Eso no te va a hacer ni rico ni pobre si tú le das a Dios. No te va a hacer ni más rico ni más pobre. Estás cumpliendo a lo que está escrito en su palabra. Obediencia quiero, no sacrificio. Amén, iglesia. Claudicás en dos pensamientos. Yo no voy a diezmar. ¿Para qué? ¿Claudicamos en qué? Dos pensamientos. Que dime otro. Qué tremendo. El diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Y va a querer seguir engañando al pueblo de Dios. Y así decimos que somos los escogidos. 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar. Oiga bien, iglesia. ¿El altar estaba en qué? ¿Cómo estaba el altar? En ruina. En ruina. Cuando una casa tiembla y se derrumba, ¿cómo queda esa casa? ¿Se llama casa o cómo se llama? Queda en ruina. Ruina, escombro, ceniza. ¿Cierto? Y dice que así estaba el altar de Dios, en ruina. Pero bendito sea Dios, hermano, porque Dios siempre guarda a alguien para restaurar su casa, iglesia. Cuando algo está en desorden, Dios siempre usa a alguien para restaurar a esa persona. Amén, iglesia. Amén. Y dice que empieza Elías, convoca al pueblo nuevamente. ¿Y el pueblo qué hace? ¿Atiende o no atiende? ¿Cierto que dice que todo el pueblo se acercó? ¿Ve? Una unidad, un mismo espíritu, un mismo sentir. Eso tiene que haber en un pueblo de Dios. La división es del diablo. La división no es de Dios. La división, usted la va a ver en los países. Que el país tal le declara guerra a tal. Pero en la casa de Dios no puede haber división. Amén. Porque eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y el que está dividido con Dios, no con el hombre, sino con el mismo Dios, iglesia. Amén. Amén. Entonces Elías empieza ¿qué? Piedra a piedra, y empieza a restaurar el altar. Siga leyendo. A restaurar el altar. A restaurar el altar. Una vez que restaura el altar, una vez que restaura su relación, una vez que restaura su tiempo de intimidad, una vez que restaura su tiempo de lectura, una vez que restaura el dar a conocer a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces Él ora a Dios y ofrece un holocausto. Aún en lo que era imposible, Él hace una zanja a su alrededor y dice, una vez que hace la zanja, había una sequía y dice: traedme agua. ¿De dónde salieron las tinajas de agua si no había agua en ese lugar? Cuando Dios está en control, grandes cosas acontecen, iglesia. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. Y dice que echaron agua porque Él quería darle a entender al pueblo y a los profetas de Baal quién era su Dios, quién era mi Dios, iglesia. El poder de Dios. Yo no sé si usted sabe qué poder tiene su Dios, iglesia. Y dice que cuando Elías ahora sí ora a Dios, levanta sus manos, desciende fuego, iglesia. Pero no para consumir al pueblo, sino para lamer el agua y el sacrificio que estaba ahí junto del altar, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. La presencia de Dios llegó sobre ese lugar, porque la casa de Dios había entrado en orden, había sido restaurada, iglesia. La relación del pueblo que estaba dividido, ahora ya no había una división, sino que el pueblo se acercó al altar y juntos exclamaron ante Dios, iglesia. Y descendió fuego de Dios, descendió la presencia de Dios, iglesia. Y llegó ahí y le dio a entender a los profetas de Baal que no había otro Dios fuera de él, iglesia. Porque ellos se sajaron, ellos se rompían, hacían ritos satánicos, ritos de diferentes maneras. Y no había forma de que ese altar de ellos se encendiera.
Pero el profeta Elías hizo algo que para muchos era imposible: mojar el leño. ¿Cuántos saben que cuando la leña se moja no enciende? Vea el poder de Dios. La leña puede estar en tu altar mojada. Puede estar mojada tu leña. Puede ser una leña que de pronto no enciende. Porque hay leñas que no prenden. ¿Cuántos lo sabían? Hay leñas que son leñas pero no encienden. No sirven para hacer fogata. Pero cuando Dios está en control de la vida de alguien, iglesia, la leña esté mojada o no prenda, la leña va a encender con la presencia de Dios. El fuego va a encender con la presencia de Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios porque Él está en este lugar, iglesia. Aleluya. Él está en este lugar, iglesia. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Ya para terminar, Mateo 6:33. Alguien con voz de trompeta me lo lee, por favor. Mateo 6:33. Ya para terminar, ya estamos terminando, iglesia. Levántese, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad ¿qué? Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Ahí. ¿Qué es el reino para usted? ¿Qué representa el reino de Dios para su vida? Para mi vida. ¿Qué representa? Medítelo. Ahí en su adentro. Es la presencia de Dios y, bueno, la salvación. Primeramente reino, ¿cierto? Cuando yo busco primeramente reino es eso. Solamente querer estar en la presencia. Nada me puede separar de esa presencia. Porque primero busco lo de arriba antes que lo terrenal. Cuando yo busco primero el reino de Dios, hermano, lo demás va a venir. Por eso el Señor dijo: venga ahora tu reino, hágase en nosotros tu voluntad. Siempre que usted vaya a hacer algo, dígale al Señor: Señor, es tu voluntad. Señor, ¿te agrada que yo haga esto? Señor, viene de ti, revélame. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Actuamos por inercia y nos golpeamos. Nos levanta el Señor y volvemos y nos golpeamos. Como lo que dice la palabra, que el perro vuelve a su propio vómito. Amén, iglesia. No podemos placernos en caer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cualquier cosa que usted necesite, eso son añadiduras que Dios vaya anexando en su diario vivir, en su intimidad con Dios. Amén. Colóquese de pies, por favor.